A las afueras del pueblo, donde el polvoriento camino cruzaba una maraña de zarzas y maleza, se alzaba una destartalada choza cuyas paredes se hundían por el paso del tiempo. Justo al otro lado de su porche torcido había un pastor alemán, atado con tanta fuerza que la anilla le mordía el cuello. Había aparecido una noche de otoño, abandonado y ensangrentado, con su pelaje dorado manchado de barro y sangre seca. Nadie conocía su historia, solo el gruñido bajo e incesante que escapaba de su garganta como un trueno lejano. A los niños se les enseñaba a entrar corriendo a la casa al menor indicio de ese sonido, e incluso los habitantes más valientes cruzaban la calle corriendo para evitar sus fauces. Cada vez que se movía, la pesada cadena de hierro resonaba contra el poste, un sonido ominoso que provocaba escalofríos en los aldeanos. Lo llamaban la bestia, y con razón. 2 veces había mordido a almas bondadosas que se atrevieron a ofrecerle comida, y en una ocasión se abalanzó con tanta ferocidad sobre la mano extendida de una madre que el llanto de su hijo resonó por el callejón. Ninguna voz tranquilizadora ni gesto amable pudo calmarlo. Respondía a cada acercamiento con un gruñido desafiante. Desesperado, el alcalde decretó que permaneciera atado día y noche, y así permaneció, ladrando al viento, furioso contra el mundo, una advertencia viviente para todos los que pasaban. Algunos susurraban que la crueldad lo había destrozado, otros afirmaban que había nacido con maldad en la sangre. Sin embargo, tras el resplandor de esos ojos enloquecidos, enterrado bajo capas de miedo y rabia, yacía una chispa de algo que nadie se había molestado en buscar. Entonces llegó una mañana como ninguna otra. Una pequeña figura apareció en el sendero, golpeando con su bastón blanco las piedras agrietadas con suave persistencia. Se llamaba Liana, tenía 6 años, con suaves rizos castaños atados con cintas descoloridas y una sonrisa que irradiaba calidez. Se había mudado allí desde la ciudad con su padre, buscando calma tras la pérdida de su madre. Ciega de nacimiento, Liana no percibía la oscuridad como ausencia, veía a través de sonidos y sombras, las vibraciones de los pasos y la melodía de las voces. Para ella, el mundo era un tapiz de ecos, y recibía cada ráfaga de viento con curiosidad más que con cautela. Los aldeanos a menudo la miraban con lástima o con una solemnidad avergonzada, pero Liana nunca dio señales de anhelar ayuda. En su risa estruendosa y su confianza natural, llevaba consigo una promesa tácita de esperanza. Esa tarde, Liana siguió un nuevo ritmo, el ladrido urgente de un perro, urgente e insistente. Guiada por su cadencia, se aventuró más lejos de lo que cualquier niño se atrevería, haciendo sonar su bastón con seguridad. El aire se volvió pesado con el calor y el aroma a hierba de verano, pero ella perseveró, atraída por ese sonido solitario. La bestia gruñó al acercarse, con los músculos tensos, mostrando los dientes, pero en lugar de retroceder, Liana se quedó paralizada justo fuera del alcance de su cadena. Levantó la cara hacia el sol, como para hablar sin palabras, y abrió los brazos de par en par, con el corazón rebosante de algo más fuerte que el miedo a la bestia. En ese instante, el tiempo tembló. Los aldeanos, observando desde la sombra de sus jardines, contuvieron la respiración. Una niña ciega enfrentó la furia de un perro salvaje con ternura intrépida y sin dudarlo, dio los primeros pasos para reescribir no solo el destino del perro, sino la historia de todo su pueblo. El sol del atardecer proyectaba largas sombras sobre el desgastado sendero del pueblo mientras Liana se acercaba a la vieja cabaña que lo bordeaba. Su bastón golpeaba el suelo polvoriento con un ritmo constante, cada eco transportado por la brisa seca. Desde la oscuridad de la puerta de la cabaña se alzaba un estruendo sordo y amenazador, un coro ominoso que hacía huir a todos los aldeanos. La mayoría habría regresado con el corazón palpitante, pero Liana se detuvo, ladeó la cabeza, como si sintonizara una radio invisible, y sonrió suavemente. «Eres bastante ruidoso», murmuró con voz suave y curiosa. Ante estas palabras, los pocos espectadores se quedaron paralizados, sin aliento entre el miedo y el asombro. Observaron a la niña ciega dejarse guiar por los sonidos. «Está tirando de la cadena». Gritaron con pánico, pero sus gritos se disiparon en el aire. Imperturbable, Liana simplemente siguió el sonido, con cada respiración firme y pausada, hasta que estuvo a pocos metros del pastor alemán gruñendo. La cadena de su cuello tintineó como campanas de hierro mientras se abalanzaba hacia adelante, sus poderosas mandíbulas chasqueando a centímetros de su manga. Sin embargo, Liana no se inmutó ni gritó, permaneció completamente quieta, escuchando.
Pareces enojado, dijo con una voz tan suave que casi parecía una canción. El gruñido del perro se hizo más fuerte y más débil, un trueno retumbando en su pecho, pero no avanzó. Nadie le había hablado así jamás, solo le gritaban amenazas o le lanzaban miradas de miedo. Aquí, en cambio, un niño ciego respondió a la furia con amabilidad. Por un instante, intercambiaron silencio, dos seres unidos por la cautela y la curiosidad. Entonces, cautivada por la maravilla, Liana se arrodilló y se tumbó boca abajo, extendiendo la mano hacia el perro. La criatura se quedó paralizada, con las fosas nasales dilatadas, pero no se movió. En su interior, una cuerda secreta vibró de nuevo. Al regresar al día siguiente, Liana entró discretamente en la cabaña. La familiar respiración áspera guió sus pasos. El pastor alemán se movió, su gruñido se alzó, más suave esta vez, con un matiz de incertidumbre. Dudó al final de la cadena, dividido entre su instinto y el suave eco de su saludo. Y en el silencio de ese momento, la niña y la bestia descubrieron algo que nunca antes habían conocido: el poder silencioso de la confianza. Se detuvo justo al otro lado de la valla, respirando el silencio. «Soy yo otra vez», susurró, con la voz temblorosa como la brisa entre los árboles. Entonces, con meticulosa lentitud, hizo lo que ningún aldeano se había atrevido jamás a hacer. Su pequeña mano presionó la pesada puerta, gimió como una alarma, pero no flaqueó. Con los brazos cruzados en señal de invitación, entró, con el corazón sereno e inquebrantable, la mirada ciega fija en la figura que tenía delante. Con cautela, se arrodilló junto a la bestia encadenada. Un escalofrío de alarma recorrió a la multitud que la había seguido, y se alzaron gritos de protesta, pero este momento le pertenecía solo a ella. Con suavidad, rodeó con sus brazos el ancho y tembloroso pecho del perro. La imponente criatura se tensó, sus músculos se tensaron con una tensión instintiva. Sin embargo, no hubo colmillos ni ladridos. Permaneció inmóvil, como una estatua colosal, atrapado por la emoción más que por la fuerza, hasta que, con un solo movimiento tembloroso, su cabeza se desplomó sobre su hombro. De lo profundo de su pecho surgió un suspiro áspero y doloroso, como si años de angustia se hubieran vertido en ese aliento. En ese momento, la niña ciega tocó las heridas secretas del perro, un dolor oculto bajo sus gruñidos y cadenas rotas. Y, sorprendentemente, él se rindió ante su valentía. El silencio invadió la aldea. Las madres abrazaban a sus hijos con los ojos abiertos de par en par. Los curtidos campesinos se apoyaban en sus bastones, con la mandíbula abierta por la incredulidad. Nadie se atrevía a moverse mientras observaban a Liana acunar a la temible criatura como un niño frágil, perdido en la oscuridad. Era el mismo monstruo que se había abalanzado sobre los intrusos, derribado vallas y aterrorizado a todos a su alcance. Sin embargo, ahora yacía inmóvil, sereno, mientras sus finos dedos trazaban patrones relajantes en su pelaje áspero. Su voz, suave y melodiosa, resonó entre los murmullos de los espectadores. «Todo está bien», parecía cantar, aunque nadie podía oírla. «Está herido», susurró alguien, con una mezcla de lástima y admiración. Pero nadie tenía una respuesta, solo la profunda verdad que se desplegaba ante sus ojos. Era la prueba de que la vista no podía comprender, pues la niña ciega percibió un dolor más profundo que cualquier otro que hubiera conocido. El alcalde, pálido de asombro, se quitó la gorra e inclinó la cabeza. Los padres se enjugaron las lágrimas, maravillados de cómo el miedo se había transformado en ternura. En ese momento silencioso y transformador, el pueblo mismo cambió, no porque el perro hubiera cambiado, sino porque una niña valiente se atrevió a creer que podía hacerlo. Desde el momento en que Liana se acercó a él, le hizo una promesa secreta: cada mañana, iría a verlo. Llamó al pastor alemán herido Sombra, porque se volvió tan constante y reconfortante como la figura borrosa que sigue a un niño bajo el sol. Al amanecer, se arrastraba silenciosamente por la hierba húmeda hasta el borde de su poste encadenado. En lugar de los gruñidos furiosos que antes lanzaba a cualquiera que se atreviera a acercarse, la saludaba con un gemido suave y expectante, sin ladridos, solo un suave roce de su cálido hocico contra su pequeña mano extendida. La tensión en su collar había desaparecido, Sombra se posó tranquilamente en el suelo, paciente y atento, mientras Liana tejía vibrantes flores silvestres en las ásperas hebras de su pelaje. Se sentaba a su lado durante horas, contándole historias maravillosas de castillos en el aire y mariposas parlantes,
Historias que solo el corazón de un niño podía conjurar. Tras las vallas desgastadas por el clima y las contraventanas cerradas, los aldeanos observaban con silenciosa fascinación. Algunos aún conservaban su escepticismo, mientras que otros se atrevían a esperar que incluso una bestia, abandonada y destrozada, pudiera volver a confiar. Una tarde, el padre de Liana los encontró juntos y le preguntó, ¿por qué confía en ti? Ella alzó la vista hacia la profunda mirada de Sombra, mientras sus deditos acariciaban los bordes de una trenza de margaritas, y respondió con una sonrisa, porque escucha con el corazón, igual que yo. En ese momento, su sencilla sabiduría fue inconfundible, lo que el mundo consideraba un monstruo. Ella lo reconoció como un alma asustada en busca de amor. A cambio, el perro, antes furioso, descubrió algo profundo, calma, seguridad y el suave pulso de la paz. Entonces llegó la tormenta. Los truenos retumbaron sobre el pueblo en una tarde gris, y nubes oscuras se congregaron como centinelas silenciosos sobre el sendero del bosque. El padre de Liana había llegado al pueblo a caballo, dejándola sola entre el zumbido de los insectos y el dulce aroma a tierra húmeda. Atraída por el canto de los pájaros, se aventuró más lejos de lo habitual, golpeando suavemente con su pequeño bastón el sendero empapado. De repente, la lluvia cayó a cántaros, fría e implacable, y Liana resbaló en un surco fangoso, resbalándose el bastón de la mano. De vuelta en la cabaña, Sombra observaba el cielo que oscurecía. Ladró una vez, y luego otra, con la urgencia quebrada en su voz. Con un potente golpe, rompió la cadena oxidada de su poste y salió disparado hacia el bosque. Cuando un aldeano sobresaltado lo vio cruzar la plaza a toda velocidad, con la cola en alto y la boca abierta, Sombra ya corría bajo el follaje empapado. En lo profundo del bosque, Liana se agazapó sobre rodillas temblorosas. Su suave voz suplicante resonó en la oscuridad. ¿Sombra? Momentos después, un rugido de patas anunció su llegada. Apareció, dando vueltas protectoras mientras lamía sus lágrimas, con el cuerpo agachado y alerta. Entonces, de entre la maleza, emergieron dos perros salvajes, con los colmillos al descubierto y gruñendo. Sin dudarlo, Sombra los enfrentó de frente. Sus gruñidos resonaron entre las ramas empapadas por la lluvia, una feroz declaración de que ningún daño le ocurriría al niño ciego que amaba. Y en ese choque de lluvia y furia, Sombra se convirtió en más que un guardián, se convirtió en su héroe. Cuando los aldeanos finalmente se abrieron paso entre la maleza, descubrieron a Sombra desplomada en el suelo, jadeando y sangrando, aunque el peligro ya había pasado. A su lado, la niña ciega yacía ilesa, acurrucada contra su fiel guardián. En cuanto Sombra se recuperó lo suficiente como para apoyar la cabeza en el regazo de Liana, una oleada de alivio y gratitud recorrió a la multitud. Aquellos que una vez habían susurrado advertencias temerosas corrieron hacia adelante, agarrando mantas, vendas y manos temblorosas, listos para ayudar. El propio alcalde, con la voz entrecortada por la emoción, se arrodilló junto al pastor herido y presionó suavemente la palma de la mano contra el espeso pelaje del perro, murmurando un agradecimiento demasiado profundo para expresarlo con palabras. Una amable enfermera se arrodilló junto a Sombra, limpiando cada herida con agua tibia y un paño suave, mientras Liana se negaba a separarse de su amigo, hundiendo sus deditos en su áspero pelaje. Me salvó, repetía una y otra vez, con una voz que resonaba con una confianza inquebrantable. En el silencio que siguió, lleno de asombro y reverencia, la criatura antaño despreciada y considerada una bestia monstruosa se reveló bajo una nueva luz, protectora, compañera, heroína. Ninguna cadena pudo detenerla. Finalmente libre, Sombra siguió a Liana a donde quiera que fuera, sin apartarse jamás de su guía. En homenaje a su valentía, los aldeanos se unieron para construir un robusto refugio de madera junto a la vieja cabaña, grabando su nombre en mayúsculas sobre la puerta. Los niños corrían a sus pies, lanzándole palos y pelotas para que las persiguiera, mientras los ancianos que pasaban le ofrecían suaves caricias y palabras amables. Los viajeros que se aventuraban al pueblo eran recibidos con cariño y se les mostraba el mismo lugar donde la niña ciega había descubierto su voz en la inquebrantable lealtad del perro, y donde un animal olvidado había encontrado la redención. Al contar esta historia, los aldeanos aprendieron una lección imborrable. A veces los corazones que más tememos simplemente anhelan ser escuchados, y a veces los ángeles caminan entre nosotros a cuatro patas. Juntos, Liana y Sombra les enseñaron que el amor verdadero y paciente puede sanar incluso las heridas más profundas.